Entonces, la Constitución Nacional no es toda ella, desde el artículo 1 hasta el último, sino lo que tiene que ver con la cuestión tributaria. Y les había dicho que a ver qué habían encontrado en los primeros 20 artículos de la Constitución Argentina respecto de esa materia. ¿Alguno investigó algo? Muy bien, en el artículo 4, entonces aquí, digamos, esto sería lo que llamábamos el otro día derecho tributario constitucional. Y ahí tenemos en el artículo 4 una definición de aspectos tributarios que trata nuestra Constitución. ¿Qué dice, a ver, ese artículo 4? El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formados del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones equitativas y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Federal y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para ausencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Bien. Entonces ahí ya hace una primera definición de cuáles son los recursos públicos. Nosotros el otro día habíamos hecho, ¿no es cierto?, que cuanto más grande sea esta torta con los fines y necesidades públicas, estos fines y necesidades íbamos a ir definiéndolo, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, educación, salud, etc. Y vamos a necesitar una masa de recursos más o menos similar. Generalmente este redondel es más grande que este y por eso siempre estamos endeudados, siempre le debemos a cada santo una vela, como se dice. Y entonces aquí necesitamos, cuanto más funciones agregamos acá, más recursos necesitamos. Este artículo 4 define que para el Estado Nacional, porque a su vez tenemos que muchas de estas funciones son desarrolladas por los gobiernos provinciales o por los municipios. Para el Estado Nacional establece en el artículo 4 cuáles son los ingresos, ¿no? Y entonces, esos ingresos son los que llamamos los recursos públicos que definía el doctor José María Martín, de tracción de la riqueza de los particulares a favor del Estado. Este artículo 4, eso estábamos en el plano teórico. Sí, bueno, estábamos en el plano teórico, ahora estamos en el plano ya legislativo. José María Martín dice los recursos públicos es toda distracción de la riqueza para el Estado, que tiene que haber una ley. Y aquí está la primera ley que empieza a marcar el primer marco de esta pirámide. Partamos de acá y después sigamos haciendo las leyes en función de lo que la Constitución Nacional dice y siempre subordinados a ella. Y entonces, ¿qué recursos se empieza a mencionar? A ver. Volvamos a identificar. Derechos de importación y exportación. Bien, derechos de importación y exportación. Es decir, por el tráfico de mercancías y servicios que traspasa las fronteras de nuestro país, es decir, las ventas al exterior o las compras desde el exterior hacia el país, el Estado, por la Constitución, tiene la facultad de fijar estos derechos. Ahora, eso lo tiene que hacer, luego, si seguimos leyendo la Constitución, en el marco de una ley. Ustedes me dicen, bueno, esto es casi claro, no hay ninguna duda. Sin embargo, ustedes se habrán escuchado la semana pasada cuando decíamos que esta materia es una materia belicosa, es decir, que aparece en los diarios, que genera tensiones, que se festejaron y se hicieron actos de que se cumplieron los 20 años de la resolución 125. La resolución 125 era una resolución del ministro de Economía de la Nación. Por ese entonces, el ministro de Economía del gobierno de Kirchner dispuso, que era Martín Lustó, que ahora digamos es opositor, está en ese partido ECO que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más o menos ha llegado al gobierno, fue a su vez un poquito velez, pero el muchacho se pasó de embajador de Macri, después se peleó con Macri y ahora se le presentó en las internas del PRO en la última elección, pero había sido ministro de Kirchner.
Y él dicta la resolución 125 y dice que le va a cobrar a todas las exportaciones de cereales, en particular a las de soja, el 44% sobre el ingreso bruto. O sea que vos tenías que plantar la soja, la vendías en 100, le dabas 44 al gobierno, te quedaban 66 y después tenías que rezar de que lloviera, etcétera, 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 y que los costos de comprar y pagar el alquiler de la tierra. Bueno, eso armó un escándalo nacional, ¿no es cierto? Y surge una convocatoria de 500 intendentes del interior del país que se van al Congreso de la Nación a pedir que se cerraban los pueblos directamente. Porque al caerse también la actividad agropecuaria se caía, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires y en la zona de Santa Fe, toda la producción de maquinaria agrícola y por supuesto la venta de camionetas, la venta de combustible para llenar con el tanque las camionetas, etc. Así que venían esos 500 intendentes de la mano llegando al Congreso de la Nación para pedirle a los diputados que revieran la decisión. Y ahí la primera cuestión que teníamos era la cuestión constitucional, es decir, el Poder Ejecutivo puede fijar derechos de importación y exportación. La primera ley que se regula en eso es el Código Aduanero. Ya tenemos la ley que reglamenta la Constitución Nacional. El Código Aduanero es la ley que fija esos derechos. Resulta que ese Código Aduanero había sido dictado, y aquí fíjense, esta es la historia de la Argentina viva, había sido dictado por el gobierno de facto, o sea, no había pasado por el Congreso de la Nación. La ley 22.405 fue dictada exactamente en el gobierno de Galtieri, el que nos llevó a las Malvinas. Él escribió el Código Aduanero. O sea, no lo habrá escrito él, pero un Código Aduanero, pero lo cierto es que no se debatió. Ese Código Aduanero, que era un Código Aduanero de la guerra, que estaba preparado, ya había dicho el ministro era Roberto Aleman, estaba preparado justamente para enfrentar la guerra de las Malvinas. No nos habían dicho nada, pero después, transcurrida la historia, uno se dio cuenta, donde decía que se podían fijar derechos de importación para cerrar la economía frente a un caso de guerra. Entonces, esa ley de la dictadura era la ley con la cual se habían aprovechado la democracia para establecer esa resolución 125 y no tratarla ni en la ley, ni siquiera el Poder Ejecutivo, era una resolución del ministro. Cuando la fijación de la tasa es un elemento esencial del derecho tributario sustantivo. El otro día, ¿se acuerdan cuando vimos las ramas del derecho? Estaba el derecho tributario sustantivo, que es el que fija los impuestos. Después teníamos las normas procesales. Bueno, sí, la FIP tiene facultades para decir cómo se va a pagar, cómo no se va a pagar, etc. Pero esa resolución que establecía, te voy a sacar el 44% de los ingresos, pero escúcheme, y si me dio 100 kilos de soja y mis costos son 1000, porque resulta que me agarró la sequía, no importa, te voy a sacar el 34%. O sea, no tenía ni siquiera medida que en esa producción podía haber un productor que le iba bien y otro que le iba mal. Y eso estaba fijado, por eso les digo, por una norma del ministro de Economía en ese entonces. Entonces, ¿estaba dentro del marco constitucional fijar derechos de importación y exportación? Sí, este artículo 4 lo establece. Pero después tenía que seguir la pirámide. Teníamos las leyes, los decretos, y aquí sí podríamos tener las resoluciones. Bien, entonces, el Código Aduanero, ley de la dictadura, delegó la facultad de fijar esas tasas. Y entonces ni siquiera saltó al que seguía, que lo tenía que haber firmado Kirchner, sino que lo firmó directamente el ministro de Economía, Martín Lustó. Pero ahora vamos a ver otros principios que están aquí arriba en la Constitución que hacían que esta norma fuera inconstitucional. Primero, desde el punto de vista de la legalidad. La tasa no estaba fijada por un debate entre todos. Es más, partía de una ley que había escrito, digamos, alguien que nos llevó a la guerra, casi una guerra de locura y sin sustento. Es decir, en el medio del famoso proceso de reorganización nacional, que todos esos que habían fijado la tasa habían estado criticando, abrazados con las madres de Plaza de Mayo, hablando mal de la dictadura, pero usaban las leyes de la dictadura para escribir esta resolución. Y finalmente, esa resolución entonces ni siquiera salteaba el decreto. Pero resulta que hay otro principio, que es que el impuesto no puede ser confiscatorio, y el impuesto, en particular al productor que le había ido mal, era absolutamente confiscatorio. Porque si le había costado 100 en la hectárea de
de soja y él había obtenido una cosecha de 50, todavía le sacaban el 44% de 50, sin mirar rindes mínimos, no tenía ningún parámetro más que el 44% directo. Y ahí fue, nosotros hicimos un debate en ese entonces aquí en la facultad, justamente fue una idea de Mariano Salgado, pobre, que falleció un par de años después, pero ya estaba con su mal. Y invitamos a las dos partes, digamos, a los productores a través de APRESID y al INTA a través de quien fue el candidato a intendente de la ciudad, de Chepi, candidato a intendente de Mar del Plata, para que vinieran a debatir y desde la cátedra nosotros nos pusimos a pronunciarnos, digamos, desde el punto de vista técnico-académico. Bueno, ese debate quedó por la mitad porque, por supuesto, la gente del gobierno tuvo orden de no venir a la reunión, a pesar que la había organizado Mariano, que él estaba a favor de la 125. Porque, bueno, estaba el famoso tema, ¿no?, de la renta del campo y de lo que se enriquece, o sea, tenía, digamos, una posición a favor. En definitiva, bueno, la posición que yo venía sosteniendo era más allá de la 125, era el problema constitucional. Si querés poner el 44%, pones el otro. Siéntense en el Congreso y establezcan los diputados el 44%. Después van a encontrarse cuando el productor le va mal, que eso iba a ser complicatorio, como el ejemplo que le decía. Si sacó 50 le fue mal con la cosecha y le querés cobrar el 44 de los ingresos sin mirar los gastos. Bien, entonces lo cierto es que, en definitiva, esta ley está marcando que hay poder para hacerlo, pero tiene que estar esa tasa dictada en la ley. Y eso es lo que no ocurrió. O sea que esto no es solamente, bueno, vamos a leerlo porque lo necesitamos para el parcial. Esto en realidad es un tema que es casi la Argentina misma, porque fíjense, cuando le empiezo a contar de este artículo las anécdotas que pasaron, que se llenó de intendentes el Congreso de la Nación, la avenida Callao, la taparon de intendentes caminando, vemos que son consecuencias que todavía hoy, después de 20 años, se siguen haciendo el acto recordando aquella 125, después de la semana pasada. Bien, entonces decimos derechos de importación. ¿Qué otra cosa más puede cobrar para ir armando nuestro globo para sostener la salud, la educación, etcétera? Venta o locación de tierras de propiedad nacional. Bien, la venta de tierras fiscales y la locación de tierras fiscales. O sea, tierras que todavía le queden al Estado. Tiene por diferencia que este es un ingreso, digamos, de lo que llamaríamos el derecho público, es decir, el Estado con ese poder coactivo que le decíamos mediante una ley para quitarnos de la riqueza usando su poder, mientras que estos dos ingresos son ingresos, digamos, de origen del derecho privado, porque el que le va a vender la tierra, el que la compra, la quiere comprar. Por ejemplo, estos presidentes que nombrábamos, ustedes escucharon, allá en Calafate compraron tierras fiscales a 7 pesos el metro cuadrado. Les gustó el precio. Bueno, no sé si se lo ofrecieron a todos para ver quién era el mejor postor, me parece que no, que fue una cosa entre gallos y medianoche. Pero el acto era un acto de derecho privado. El Estado dice, ¿quién quiere tierras a 7 pesos? Y vino el señor Kirchner y las compró. Y va Lázaro, etc. Es decir, esa operación podía haberla comprado cualquier otro, no era coercitiva o obligatoria como los derechos de importación y exportación. Aquí es un negocio, digamos, privado. Hecho donde una de las partes que actúa es el Estado, y por supuesto el Estado tiene que cumplir con las leyes que regulan su funcionamiento, pero el que no está usando su poder para exigir, digamos, en forma coercitiva. ¿Qué otra más tenemos? Rentas de correos. Bueno, la renta de correos, es un poco antigua, digamos, en el sentido que esa renta de correos, que eran las famosas estampillas, luego el correo, en los felices 90, digamos, el menemismo lo privatizó, y entonces el correo pasó a ser una función como que vamos a comprar una docena de medialunas a la panadería. Lo cierto es que esa renta de correo se transformó en el canon, y aquí, para que estemos un poco parejos,
podemos pegarle, así como recién le pegamos a los K por adueñarse de las tierras del Calafate a 7 pesos y construir ahí, digamos, sus hoteles, etc. Bueno, esto lo ligó el papá del actual presidente, que recibió el correo, ¿no es cierto? Y ahora está involucrado en un conflicto de intereses porque se están haciendo juicios comunes y no pagó el canon que debía pagar por tener el monopolio de todo el tráfico de correspondencia entre los argentinos. Entonces, si nosotros nos queremos comunicar, hoy tenemos, esto ha tenido menos peso porque ahora usamos el WhatsApp, internet, el mail, etc. Pero bueno, cuando esas notificaciones tienen efectos jurídicos, como por ejemplo una carta de documento que le envía un empleado a su empleador, un empleador a otro empleado, tenemos que ir a recurrir para que tenga eficacia de notificación al correo. Y eso, digamos, los constitucionalistas del 53 le habían puesto como un ingreso genuino del Estado y lo deformaron en dárselo a un privado ese efecto, ¿no es cierto?, de tener el monopolio de si A le quiere decir algo a B con efecto jurídico, solamente lo podemos hacer a través del correo, porque por ahora no tiene eficacia jurídica una notificación por WhatsApp, que sería, digamos, democratizar este monopolio de los correos. Así que ahí también hay un negocio de amigos en este tema, hoy, digamos, involucrado con familiares, vamos a decir la verdad, no es directamente el propio presidente que lo compró, pero es directamente su padre. Y en sociedades que él también integraba. Bien, seguimos a ver. Demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Bien, entonces aquí tenemos las contribuciones, es decir, estos serían los recursos tributarios. Lo pusieron último en la lista, pero es el más importante. Y estos recursos tributarios ya tienen una primera, dos condiciones que se plantean en la Constitución. Que sean equitativos y que sean proporcionales, ¿no? Bien. Frente a estas dos cualidades o condiciones que la Constitución le atribuye a los impuestos, se ha discutido ya desde los comienzos del siglo pasado. Y entonces, la primera cuestión es que nuestra ley de impuesto a las ganancias establece que el que gana tanto paga tal tasa, pero el que gana más paga tal tasa. Empezamos pagando el 5%, y luego vamos a pagar, si ganamos más de 300.000 pesos en el año, el 35%. Esto se sostuvo desde los albores del impuesto, de sus orígenes. En el año 1933 se dicta la ley 11682, donde se instaura el impuesto a las ganancias en nuestro país. Quiero aclarar que yo no estaba en la redacción, porque algunos no nos vayamos tan alto. Bien, ese ley 11682 que instala el impuesto establece así, que el que va ganando más va a pagar más tasa. Esto, digamos, receta un principio económico que ustedes lo vieron al comenzar su carrera, que es el de la utilidad marginal decreciente de los bienes y servicios de los factores de la producción. Es decir, cuando yo más gano, ya después no sé qué hacer con la plata. No es el caso seguramente de la mayoría de nosotros, no es que ganamos tanto que no sabemos qué hacer con la plata, pero llega a un estadio en el que eso ocurre. Cuando hablábamos el otro día de la concentración de riqueza en pocas manos. Entonces, ¿qué pasa? Si la Constitución me dicen que sean proporcionales, también tenemos un concepto matemático. ¿Qué es proporción? Un cociente, ¿no? Ese cociente, si es proporcional, querría decir que si yo gano 10 y mi tasa del impuesto es del 10%, a mí me tenés que cobrar 1. Si yo gano 100, me tenés que cobrar 10 veces más que al otro. Eso sería una tasa proporcional. Entonces, se discutió constitucionalmente si la aplicación de alícuotas progresivas no era violatoria del principio de proporcionalidad de la Constitución. Es decir, que ningún impuesto podía tener más que una sola tasa, para que sea proporcional para cada uno. El que gana 100 paga 10 veces más que el que gana 10. Y eso la Corte dijo que no, que ese principio constitucional de la proporcionalidad y equitatividad no se violaba a través de la aplicación de alícuotas progresivas como tiene nuestra ley de impuesto a la ganancia. Por ejemplo,
varias constituciones europeas, la española entre ellas, hablan del principio de la progresividad. Es decir, establecieron en esa constitución no solo la proporcionalidad, sino consagraron a nivel constitucional la progresividad para que se terminen estas discusiones de que si la tasa es progresiva, no es proporcional y sería violatoria de la Constitución. Hace años ya que no se discute esa cuestión, digamos, los fallos tienen más de 50 años, pero sí es cierto que el otro concepto que hablamos es de que sea equitativo. Y entonces cuando nosotros hablamos de esta 125, de ese productor que había perdido plata porque le fue mal con la soja porque lo atacó de la sequía, cuando iba a hacer un planteo constitucional, se iba a agarrar de este concepto de la equidad. ¿Cómo va a ser equitativo? Que a mí que me fue mal, me cobren el 44% del ingreso bruto y al otro que no planta soja y que obtiene dinero especulando en la bolsa o vendiendo máquina agrícola o agrícola, le van a cobrar solo si gana el tanto por ciento de sus ganancias netas. Porque en definitiva este productor perdió. Entonces, aquí encontramos otra situación por la cual la 125 es inconstitucional, porque no era equitativa. Le daba lo mismo a uno que le diera un cosechón de soja, que capaz que el 44% no podía pagar, que a uno que le había ido mal, con todas las inclemencias que tiene el campo. Bien, entonces aquí ya tenemos el conjunto de los recursos públicos. Dentro de ellos están los tributarios, y para los tributarios le puso dos objetivos, dos marcos conceptuales que son que sean equitativos y proporcionales, donde ya aclaramos recién que la proporcionalidad no impide la progresividad. Bien, ¿y qué otro más? ¿Tenemos algún otro recurso ahí en la lista? No. Empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Bueno, este sí que lo usamos toda la vida, desde el 53, empréstito. Bien, esto quiere decir que cuando no nos alcanza tenemos que pedir plata prestada. Un poco más van a llegar estas pastas ya. No escuchan ahí, ¿no? ¿Escuchan? No tenemos más lugar. No hay ningún banquito por ahí, ¿no? Ahí hay un banco, a ver si alguno puede pasar. Yo voy hablando pero no me doy cuenta que van llegando. Una chiquita. ¿Dónde había un banquito por ahí? Bien, esto es lo que representa nuestra deuda interna, estas LEVAC, que ahora son las nuevas BPD que están de moda, todos los días el Banco Central pidiendo plata prestada. Otro recurso que la Constitución plantea. Bienvenida al caos. Bueno, ¿qué otro artículo tenemos? ¿Encontraste algún otro? El noveno. ¿Alguno encontró alguno ahí en el medio, entre el 4 y el 9? Bien, ¿qué dice el noveno? En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sanciona el Congreso. Bien, entonces, aquí lo que estamos hablando, en el preámbulo, aquel que recitaba el doctor Alfonsín tan seguido y que lo llevó a la presidencia de la Nación, decía que uno de los preceptos de esta Constitución es consagrar la unidad nacional. Recuerden, veníamos ahí de una lucha fuerte entre unitarios, federales, caudillos y que se había derramado mucha sangre en la Argentina. Y entonces ese principio de la unidad era, terminemos con las aduanas entre las provincias. Bueno, eso que parece un relato histórico, ya ahí parece que hay un banquito abajo.
Entonces, en el 9, no aduanas internas. El país tiene que ser uno solo. Ahora, este principio ha sido atacado por la voracidad que tiene cada uno de los gobernadores por ese criterio tan caudillista y paternalista que tenemos en nuestras provincias, ¿no? Y entonces, cada provincia se ha habido tentado siempre, y cada municipio se ha habido tentado siempre de establecer aduanas internas. Y entonces así tenemos innumerables discusiones con que, por ejemplo, las tasas de introducción de productos al país. Es decir, no me acuerdo, Córdoba había puesto una tasa a los visitadores médicos. Cuando llegaban a la provincia de Córdoba tenían que pagar una tasa de introducción, de la valijita. Es decir, eso era una aduana interior. Hace poco, el gobernador Duhalde puso una tasa, no, Duhalde no, el gobernador Scioli fue. El gobernador Scioli puso una tasa de tantos pesos por kilo de descargas que se hacían en los puertos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, al día que se establece la tasa, el día anterior se estaban peleando los trabajadores estibadores del puerto con las autoridades del puerto que también estaban privatizados, es decir, con los que administran el puerto. Los que administraban el puerto, ¿qué hacen? Le cobran una tasa al que quiere traer o sacar un producto, recibe esos ingresos y después contrata estibadores para que hagan esas operaciones. O sea, era la patronal, que era el concesionario del puerto, con los estibadores. Bueno, había habido, digamos, trifulcas violentas en ese momento porque los muchachos estibadores también no solamente hacen cargas pesadas, sino que sus sindicalistas son pesados. Entonces, la noticia del día era el lío que había pasado en los puertos con quema de neumáticos, que se prendían con fuego contenedores, que había problemas, la gente preocupada con esa cuestión y el conflicto y la policía que no lo podía controlar. Scioli saca esa tasa y ¿qué ocurre? Quiere decir que un producto que llegaba al puerto, a cualquier puerto de la provincia, Mar del Plata, San Pedro, Bahía Blanca, Quequén, tenía que pagar esa tasa, pero si llegaba al puerto Rosario no. Por lo tanto, para empezar, el puerto de San Pedro prácticamente quedaba cerrado, porque estaba a pocos kilómetros y estaba en la provincia de Buenos Aires. Había puesto una aduana interior. Indirectamente a través de lo que decía, no, es una tasa para que solventar el funcionamiento del puerto. Bueno, ese mismo día se terminó la pelea. Al otro día los dos unidos, abrazados, los estibadores y los dueños, pidiendo que derogaran la tasa. La tasa duró un mes, hasta que finalmente tuvieron que doblegarse frente a los líos que se habían producido y que los puertos de la provincia de Buenos Aires empezaban a no recibir carga, porque por supuesto la gente reaccionó y dijo, bueno, no descargo más en Buenos Aires, llevo el cereal a Rosario, o a Viedma, o a Puerto Madryn, etc. Es decir, este principio, lo mismo como les contaba, la introducción. Aquí también en Mar del Plata tenemos tasa de introducción, pero nuestra tasa de introducción encuentra algún sustento porque dice, bueno, es para introducir, por ejemplo, si vienen carne. Entonces, si nosotros vamos a la carnicería y traen carne de otro lugar, que alguien venga, che, viene enfriada, no es un asado abombado del animal que se murió hace 14 años, que lo robaron y que después entonces los cuatreros, bueno, entonces vamos a controlar eso. Entonces, esas tasas de introducción que cumplen una función de salubridad son aceptadas constitucionalmente. No implican una aduana anterior porque hay una contraprestación de servicio. Pero lo que hacían muchos municipios es le cobraban también una tasa de introducción a un paquete de Don Vicente, de fideos. No, porque ahí no tiene que controlar nada, porque ya está envasado, el artículo está autorizado, tiene un establecimiento permitido, y es la dirección de la provincia de Buenos Aires de bromatología la que fiscaliza qué es lo que hay adentro de una mayonesa Hellman o qué es lo que hay adentro de un paquete de fideos Don Vicente. En este caso, que es productos frescos que se pueden poner en mal estado, o sea, todo producto perecedero, sí encuentra justificativo la tasa. Ahora, si vos le querés cobrar a Unilever o a Molinos, que es el actual dueño de nuestros fideos Don Vicente, que eran de la familia Fagnani de Mar del Plata, ahí ya te estás pasando, ahí estás creando una aduana interior, estás cobrando una tasa por entrar un producto que sale de Buenos Aires y llega a la provincia de Buenos Aires, o en este caso llega al municipio de General Pueyrredón. Entonces, ¿qué dice la Constitución? No puede haber aduanas internas. Bien. ¿Alguno otro más?
Queda después el 14, seguro, que habla de los derechos, así que como veo que no he tenido mucho eco, como que una sola alumna me ha investigado, vamos a empezar de vuelta. Del 11 al 20 quiero que escuchar más voces con los derechos que tenemos ahí consagrados en la Constitución, que son los derechos de los ciudadanos, que hacen que los impuestos no puedan violarlos. Lo vamos a seguir la clase que viene. Bien.